¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormex? Compañeros, el día de hoy voy a compartir con ustedes información sobre la comprobación básica de un sensor muy famoso, sensor MAP, M-A-P, al cual le vamos a realizar una prueba en banco, y esto pues dándole seguimiento a los demás videos que les hemos compartido días atrás sobre los diferentes componentes en Fuel Injection para poderles hacer pruebas. Entonces, pues el día de hoy le toca el turno a este sensor que tengo yo ya aquí preparado. Es un sensor de 3 terminales, ya lo tengo cableado, ya lo tengo aquí pues preparado para hacer las pruebas que les quiero mostrar. Tiene aquí una manguera, esta manguera le puse yo cinta porque la manguerita tiene un pequeño defectito ahí, se zafa cuando estoy aplicando el vacío. Y bueno, le puse cinta para que no se me esté saliendo porque pues estoy trabajando solo y se me complica estar sujetando esto y aplicando aquí y aplicando acá, lo que voy a hacer en un momento. Obviamente este es un sensor de la marca Tecnofuel. Aquí tengo algunos otros componentes de la marca Tecnofuel. Es un sensor completamente nuevo, pues por obvias razones sabemos que está trabajando en buenas condiciones. Es un sensor de Chevrolet con 3 terminales. Ustedes pueden ver aquí 3 cables posicionados. Uno de ellos tiene doble, que está desconectado. Prácticamente son conectores que tengo preparados para otro tipo de funciones, como esto que ven aquí, solo que este último cable tiene dos terminales, pero en realidad nada más tengo conexión en 3, en el amarillo, en el azul y en el verde. Y ahorita les explico. Principalmente, estos sensores utilizan una alimentación de voltaje de 5 volts, una tierra respectivamente, y pues utilizan un cable por donde envían la señal. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es precisamente alimentar a ese sensor pues con la tierra, con la alimentación de 5 volts, y obviamente se espera ver una señal. Tengo aquí el multímetro preparado y les explico cómo es la conexión. Si se fijan, este cable en color rojo, que es este, está conectado directamente al cable de señal del sensor, que esta es la señal del sensor. Este cable que tiene este caimán rojo es mi alimentación de 5 voltios, y esos 5 volts los voy a aplicar con esta herramienta. Esta herramienta es un Powerproof que normalmente, déjenme mostrarles, lo voy a desconectar de aquí para mostrarles. Esta herramienta lo que hace es que puede aplicar tierra o voltaje en la punta. Sin embargo, pues esto está conectado directamente a una batería. Y normalmente cuando uno aplica el voltaje, aplica voltaje de batería. Si yo aprieto el botón, aquí vamos a ver la lectura de cuánto es. Observen ahí, es el voltaje de batería. Le puse silencio, pero le agregué este accesorio. Se le quita, se le agrega entre la punta y la herramienta, y esto lo que ayuda es ayudarme a reducir el voltaje para que en la punta salgan 5 voltios. Es decir, aunque acá en la pantalla se ven 12, cuando yo presiono el botón, realmente aquí están saliendo 5 volts. Este accesorio es para eso, es para poder hacer precisamente pruebas alimentando componentes que utilizan 5 volts y no 12. Podría usar una fuente también, pero bueno, tengo esta herramienta, entonces con esta voy a aplicar 5 volts para alimentar el sensor. Entonces por eso tengo este caimán aquí, que será mi alimentación de 5. Entonces 5 volts en uno de las terminales. Por aquí voy a medir en el multímetro, y el otro pues es simplemente una tierra que está conectada directamente a la batería. Ahora, este sensor lo que hace es medir las diferencias de presión, realmente presión que existe en el múltiple de admisión. Está conectado directamente al múltiple de admisión, ya sea con una manguera, en algunas otras marcas de forma directa montado en el múltiple. Sabemos que en el múltiple existe un vacío, por lo tanto el sensor lo que hace es medir esas diferencias de presión que existen dentro del múltiple. Normalmente empiezan a trabajar con un voltaje elevado, y conforme hay diferencia en los cambios de presión, pues ese voltaje va a cambiar. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que con esta herramienta, que es una bomba de vacío, se la voy a conectar aquí, y lo que voy a hacer es aplicar un vacío para verificar la diferencia de valores de voltaje. Así es como podríamos nosotros ejecutar una prueba en banco al sensor MAP. Entonces, haciendo el resumen rápido, alimentación de 5 volts, tierra, y por el otro cable medir la señal aplicándole el vacío. Entonces voy a encender primero el multímetro, ahí lo pueden ver,
Y observen lo que pasa cuando yo presiono el botón aquí de la herramienta. Vean ahí el multímetro, ¿cuánto mide? 3.4, que ese es el valor de voltaje con el que inicia a trabajar el sensor. Recuerden que la alimentación es de 5, pero pues ya el sensor, una vez que está conectado y se cierra el circuito, pues nos da el valor que está midiendo en este momento. Recuerden que también estos sensores pueden medir para algunos vehículos, en cuanto a la línea de datos, la presión atmosférica. Por lo tanto, de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar donde el vehículo se encuentre, pues la medición va a cambiar. Esta medición que voy a aplicar en este momento, o que voy a realizar en este momento, aplica para donde yo me encuentro, que es la zona metropolitana, Estado de México, donde normalmente tenemos una presión entre los 77 y 78 kilopascales por la altura que nosotros tenemos. Entonces, si tú estás en otro lugar, obviamente no va a ser la misma medición, sin embargo las pruebas las puedes realizar de igual manera, pero tienes que tomar como referencia cuánto debería de medir este componente en el lugar en donde tú te encuentres. Eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, la manguerita esta que voy a poner aquí, la voy a conectar directamente aquí, que es la toma del sensor, y a ver si no se me mueve mucho, quiero mostrar en cámara, al mismo tiempo que yo voy a aplicar un vacío, porque tengo aquí una pequeña fuga, por eso le puse la cinta allá, y acá ya tengo un poquito pues deteriorada esta herramienta. Sin embargo, es funcional ahorita para las pruebas que voy a hacer. Yo le voy a aplicar la alimentación para que tengamos el valor que debería de tener el sensor, sin que esté trabajando, digámoslo así, o simulando que no está trabajando en el motor. Es decir, ahí aplico y vean, ese es el voltaje inicial, pero cuando yo aplico aquí el vacío tendría que cambiar o disminuir. Observen, ahí lo mantengo, vean el multímetro, ok. Entonces lo mismo en el vehículo, es decir, cuando en el vehículo está sin encender, con el switch en la posición de encendido, va a marcar un voltaje alto, como el que probablemente están viendo ahorita, más bien como el que están viendo ahí en su pantalla. Y cuando el motor enciende, pues esos valores van a cambiar, van a descender por lo general. Observen, cuando yo aplico ese vacío, se baja el voltaje. Y esto pues obviamente porque el sensor recibe esa información, y como ya sabemos que tiene cambios, voy a hacer lo mismo otra vez. Aplico y el vacío. No debería de fugar, obviamente, eso lo sabemos, no debería de reducir la aguja. Ahí tengo un pequeño defectito ahí, por eso, repito, le puse la cinta, pero en el vehículo pues se mantiene, ¿no?, más constante. Entonces, este sensor es bien fácil de comprobar. Obviamente, lo complicado para hacer la comprobación fuera del vehículo, pues sería tener una herramienta que nos ayude a poderle aplicar 5 volts. Porque pues si no le aplicamos 5 volts, pues obviamente no vamos a poder hacer la prueba en banco de manera eficiente. Entonces, en este caso yo tengo este accesorio, podrían tener una fuente o podrían tener cualquier herramienta que se puedan fabricar por ahí para reducir el voltaje tal vez de la batería y aplicarle 5 volts. Se le ponen 5 volts, una tierra, y en el otro cable se mide la señal que debería de generar. Una vez más, aplico el voltaje y aplico vacío y vean cómo se modifica el valor. Esto a mí me ayuda a saber que obviamente el componente está trabajando de manera correcta. Claro que es importante siempre acudir al manual del fabricante para que nos diga con cuánto valor debe de trabajar, es decir, cuáles son los cambios que debería de tener el sensor con respecto a la presión o al vacío existente. Entonces esa información existe en los manuales de cada vehículo para que ustedes sepan, ok, este sensor comienza a trabajar con 3.5 voltios y cuando la presión desciende, pues va a trabajar a un voltaje de tanto. Eso es importante. Ahorita lo que estoy haciendo es que estoy haciendo una comprobación para saber únicamente que el sensor sí trabaja, sí responde a los cambios, ¿ok? Esto me descartaría que pudiéramos tener un problema en el sensor. Claro que aunque responda a los cambios, podría tener un defecto si los valores no corresponden. En este caso, repito, es un sensor nuevo y está trabajando perfectamente bien. Es de la marca Chevrolet, aplicación para la marca Chevrolet, que son muy comunes verlos en muchos vehículos como el Aveo, algunos Opel, incluso Corsa, Astra, Chevy, Meriva, Zafira, etcétera. Algunos vehículos de esos utilizan sensor MAP.
Entonces, señores, les dejo esta información que es muy básica, muy simple, muy rápida, ya lo pudieron observar, con un multímetro, una herramienta que me ayude a aplicar voltaje, un vacuómetro o una bomba de vacío, perdón, y se hace funcionar el sensor y listo. Entonces, pues les dejo esta información del sensor MAP. Más adelante les compartiré otras pruebas en otro tipo de sensores, de todos los que tengamos a nuestro alcance para darle continuidad y que ustedes tengan la información. Entonces, señores, les agradezco por su tiempo. No se olviden de compartir todos nuestros videos. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Motormex.